Muy buenas noches, te saluda tu amigo y hermano en Cristo, Jorge Virués, desde la cabina de Quirios, el centro de la radio Internet Católica de la Arquidiócesis de Jalapa, Veracruz, México. Seguimos con el programa 7 días, 7 dones. Hoy escucharemos el tema El don de ciencia, con nuestros hermanos José Manuel Díaz y Daniela Ruelas, de Intercesores de Fuego. Hermanos que Dios les ha tomado para formar hombres y mujeres que doblen rodilla e intercedan por el pueblo de Dios. Si el orden natural es tan bello, tan perfecto, tan grandioso, más bello y grandioso y perfecto es sin duda el orden sobrenatural. Hermanos, Dios les bendiga. Les saluda José Manuel Díaz y Daniela Ruelas del Ministerio Intercesores de Fuego. En esta serie de programa 7 días, 7 dones de Radio Quirios, el centro de la radio. En este día meditaremos, comentaremos y pondremos algunos ejemplos de la vida de santos en relación al don de ciencia. Este don de ciencia que, como acabamos de escuchar en esta pequeña frase escrita por Luis María Martínez en su libro Los dones del Espíritu Santo, nos hace referencia de la grandeza de los dones naturales, pero sobre todo de los dones sobrenaturales. Estos dones que vienen precisamente de la acción sobrenatural de Dios a través de la tercera persona divina del Espíritu Santo, quien de forma inspirada actúa en el hombre para llevarnos a mover el alma hacia el encuentro con Dios. En ello pues encontramos en el don de ciencia con este ejemplo, San Vicente Ferrer, quien era un elocuente predicador que preparaba sus prédicas y homilías con documentos, con vida de santos, y en una ocasión así lo hizo para presentarse en una prédica, en una Eucaristía, ante el príncipe y su corte. Esta quedó muy grandiosa. Al día siguiente no la prepara de igual manera, simplemente se deja guiar por el Espíritu Santo. Cuando termina el segundo día de la homilía, de su prédica, se acercan con San Francisco Ferrer y le dicen, oye, San Vicente Ferrer, y le dicen, oye, tu prédica de ayer no fue tan grandiosa como la de hoy. A quien respondió, ayer predicó la persona de San Vicente Ferrer y hoy predicó el Espíritu Santo. Esta inspiración dada por una ciencia, la ciencia divina, dada la ciencia infusa, es obra del Espíritu Santo. Con ello, pues, reflexionaremos en este tema, en este don de ciencia. Y podremos hablar, queridos hermanos, que es un hábito sobrenatural infundido por Dios con la gracia santificante. Sí, no se trata de la ciencia humana o filosófica que da origen a un conocimiento cierto y evidente de algunas cosas, deducido por el raciocinio de la persona, ¿no? Por el raciocinio natural. Tampoco es una ciencia teológica que deduce las verdades reveladas por Dios, sino es un cierto sobrenatural conocimiento procedente de una ilustración especial del Espíritu Santo, que nos descubre y hace apreciar rectamente el nexo de las cosas creadas con el fin sobrenatural. Si tú y yo no tuviéramos don de ciencia, entonces nos iríamos a la mundanidad o a nada más a ver el objeto, la cosa creada por Dios, pero sin un fin sobrenatural. Un ejemplo, cuando admiras la naturaleza, ves los árboles, ves los pájaros, ves el mar, las montañas, y realmente eso te lleva a contemplar a Dios. Entonces estás ahí inspirado por el don de ciencia. El don de ciencia como un hábito reside en el entendimiento, lo mismo que la virtud de la fe a la cual perfecciona, y está bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo es la causa agente que pone en movimiento este hábito sobrenatural del don. Y en virtud de esta moción divina,
diferentísima de la gracia actual ordinaria, pone en movimiento las virtudes y la inteligencia humana aprende y juzga las cosas creadas como por un cierto instinto divino. Yo creo que a todos nosotros nos ha pasado en algún momento que lo sabemos sin saber por qué lo sabemos. Platicando antes de comenzar a grabar, hablamos de Conchita Cabrera de Armida, que yo no sé si la conoces, la beata, potosina. Ella era fue madre de 9 hijos y también pues fue esposa y era una mujer pues normal, ¿no? Ciertamente pues acaudalada, pero sin mucha preparación académica. Y ella, dentro de su labor diaria de cuidar a sus hijos, de dar de comer pues a las personas que vivían o más bien al servicio de la casa, dentro de todo ese ir y venir, ella escribía hermosamente situaciones teológicas impresionantes, que por eso tenemos la fundación de las obras de la cruz a través de Conchita Cabrera. Entonces, había un don de ciencia muy, muy particular. Bueno, también tenemos que hablar que el don de ciencia es luz, es conocimiento, ¿sí? Nos da un conocimiento especial de toda la realidad en lo más profundo de la realidad misma, que es su relación con Dios. Es luz, pero por usar una comparación, pues es como algo como que me va a mostrar. No es mirar directamente a la luz, porque eso es el don de sabiduría, sino es ver todas las cosas iluminadas directamente por esa luz. Es decir, vemos el qué y el porqué de las cosas de la naturaleza y de la sobrenaturaleza. Funciona no por razonamiento, sino por iluminación. ¿Iluminación de qué? Pues de nosotros mismos. Bajo el don de ciencia nos conocemos cada vez más profundamente y como es un conocimiento bajo la luz divina, descubrimos cada vez más nuestra oscuridad. Mira qué hermoso. A través del don de ciencia nos conocemos a nosotros mismos y descubrimos cada vez más nuestra oscuridad. Es decir, que es necesario para cuando nosotros hacemos un profundo examen de conciencia, porque nos muestra nuestro pecado, nuestra limitación, nuestra pobreza, nuestro desorden y nuestra nada. También, bueno, en conocimiento de las cosas mismas, ¿sí? Porque cuando recibimos el don, se percibe de manera instintiva lo que significan las cosas ordenadas a Dios. Es decir, desenmascara los fantasmas que perseguimos en nuestra vida, nuestras ideas y proyectos humanos, nuestros afectos particulares o desordenados. No sé si nos ha pasado que de repente tenemos un conocimiento de algo, ya sea en la escuela, ya sea en cosas de la iglesia, ¿no? En el diario vivir, y lo leemos una vez y como que no lo entendemos muy bien. Y después lo volvemos a escuchar, como que decimos, esto era lo que me quería decir. Pues sí, es el don de ciencia en la práctica en tu vida. También, bueno, y el don de ciencia nos ayuda al conocimiento de Dios mismo como origen, causa y fin de todo. Lo vemos presente en las cosas, obrando en todas ellas, ordenándolas a su gloria, y la creación entonces adquiere un nuevo brillo, como lo sucede con San Francisco de Asís. El impacto que él tenía con la naturaleza, ¿no? La relación que él tenía con las aves y con todo lo que había creado nuestro amado Señor. Y bueno, entonces podemos decir que este conocimiento no es por raciocinio, ¿sí? No es por mi razón, sino por mi inteligencia humana, sino por una iluminación del Espíritu Santo. En el libro de Eclesiastés podemos encontrarnos con aquella gran frase de Salomón: vanidad de vanidades,
todo vanidad. Vanidad de vanidades, todo vanidad. El rey sabio había contemplado todas las cosas, había bebido en todos los manantiales de la tierra, poseía riquezas fantásticas. Dios lo había dotado de una sabiduría profunda, lo envolvía una gloria que en aquella época no hubo semejante. Y él mismo dice que no negó a su corazón nada de lo que le pidió. Y cuando hubo contemplado todo y experimentado todo, cuando hubo bebido, como decía, en todos los manantiales del mundo, vino a sacar esta conclusión desgarradora: vanidad de vanidades, todo vanidad. En la vida diaria nos podemos encontrar que la acción divina a través del don de ciencia nos muestra, por la gracia santificante, un toque al alma a través del entendimiento. Es decir, comprender lo vano de las cosas, lo vano de la vida, pero sobre todo encontrar a través de este toque divino la divinidad que encontramos en el día a día. Es decir, en este ejemplo de Salomón en el libro de Eclesiastés, después de haber bebido todo y no haberle negado a su corazón de lo que había en la tierra, se encuentra que todo era vanidad. Mi hermana, mi hermano, cuando en tu vida te encuentres con un confrontar, una disyuntiva de que te das cuenta que todo es vano, que nada es más grande que Dios, sino que Dios en su acción divina te muestra en tu interior que vale más la vida, que vale más perder esta para ganar la que Él nos ofrece, la que Él mismo nos ha entregado, donado con su amor. Es entonces el toque divino del don de ciencia. Aquella ciencia infundida en el entendimiento del hombre como una potencia del alma, que entonces nos lleva a encontrar, decidir radicalmente entonces por seguir a Jesús, que es la luz, por seguir a Jesús, que es la verdad, quien Él mismo habita en nosotros de forma trinitaria por su amor. Entonces, el don de ciencia, infundido por el Espíritu Santo en nuestra vida diaria, cuando nos abrimos a Él, cuando lo buscamos, cuando nos disponemos y somos dóciles a la acción del Espíritu Santo, podemos decir como Salomón: vanidad de vanidades, todo vanidad. Es necesario, pues, que todos los días pidamos la acción del Espíritu Santo. Invoquemos su presencia, a quien de forma infusa lo hemos recibido desde el sacramento del bautismo, pero que en nuestra vida diaria, adulta, de decisiones, de caminar, busquemos el bien mayor que va a dar la luz, la verdad y la salvación al alma. Es entonces el don de ciencia quien nos acerca a la divinidad. Y entonces podemos mirar que todo aquello que nos rodeaba, todo aquello que brillaba, termina siendo vanidad de vanidades. Ahora hablemos, queridos hermanos, de la importancia y necesidad del don de ciencia. Este es absolutamente necesario para que la fe pueda llegar a su plena expansión y desarrollo en otro aspecto distinto del que corresponde al don del entendimiento. No basta aprender una verdad revelada, no basta conocerla a través de los libros o de manera intelectual, ¿sí? Aunque con esa penetración profunda e intuitiva que proporciona el don de entendimiento. Es preciso que se nos dé también un instinto sobrenatural para descubrir y juzgar rectamente las relaciones de esas verdades divinas con el mundo natural y sensible que nos rodea. Sin este instinto sobrenatural, la misma fe peligraría. ¿Por qué? Pues como humanos, ¿verdad? Como personas humanas hechas de carnita y huesito, bueno, seríamos atraídos y seducidos por el encanto de las cosas creadas, ignorando el modo de relacionarlas con el mundo sobrenatural. Y fácilmente erraríamos el camino abandonando las luces de la fe
y arrojándonos con una venda en los ojos en brazos de las criaturas. Bueno, la experiencia diaria confirma demasiado todo esto, ¿verdad? Así que tendremos que poner ganas y tratar de darnos cuenta de la importancia y la necesidad del don de ciencia en nuestra vida. Ahora vamos a ver algunos efectos del don de ciencia. Bueno, son admirables y son muy variados los efectos que produce en el alma la actuación de este hermoso don y son de alto valor santificante. Vamos a ver los principales. Bueno, el primero es que nos enseña a juzgar rectamente de las cosas creadas en orden a Dios. El padre Filipón nos dice que bajo su impulso, un doble movimiento se produce en el alma, la experiencia del vacío, de la criatura, de su nada y también, a la vista de la creación, el descubrimiento de la huella de Dios. Este mismo don arrancaba lágrimas a Santo Domingo al pensar en la suerte de los pobres pecadores. Yo creo que a muchos de nosotros, al darnos cuenta del pecado en el mundo y al ver lo que sucede tal vez en las noticias o ver lo que sucede en la política o en general en el mundo, ¿no nos duele el corazón al darnos cuenta de que muchos de esas personas, incluso nosotros mismos o nuestra familia, puede condenarse? Esto es parte del don de ciencia. Y bueno, tendremos que darnos cuenta de algo que hacía exclamar San Ignacio de Loyola al contemplar el espectáculo de una noche estrellada. Oh, cuán vil me parece la tierra cuanto contemplo el cielo. Y el segundo hacía caer arrobado a San Juan de la Cruz ante la belleza de una fuentecilla, de una montaña, de un paisaje, de una puesta de sol, o al escuchar el silbo de los aires nemorosos. La nada de las cosas creadas, contemplada a través del don de ciencia, hacía que San Pablo las estimase todas como basura con tal de ganar a Cristo. Y la belleza de Dios, reflejada en la hermosura y fragancia de las flores, obligaba a San Pablo de la Cruz, el fundador de los pasionistas, a decirle entre transportes de amor: callad, florecillas, callad. En el Evangelio podemos recordar aquella palabra de Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Porque Jesús busca en nosotros la perfección del alma, busca un bien mayor. Es entonces cuando a la luz del Evangelio y por gracia del Espíritu Santo podemos comprender que el don de ciencia actúa en un proceso de conversión y de encuentro con Cristo, como lo cita en el Evangelio, en el que si quiere ser perfecto, que venda sus cosas. Es decir, el encontrarnos cara a cara con Jesús. Pero el don de ciencia nos lleva, como lo citan los autores, a una segunda conversión, es decir, en la que el alma, guiada por el Espíritu Santo a través del don de ciencia, a dejarlo todo, no solamente el primer paso, sino el segundo, que es el del buscar el bien mayor, la salvación del alma. Es entonces el don de ciencia que en algunos momentos nos puede llevar a una confrontación, y no siempre es de manera dulce, romántica o bonita, sino es cuando el alma se encuentra con las vanidades que no valen la pena para buscar el bien mayor, el tesoro principal de la vida eterna. Por ello, el don de ciencia puede tener el efecto de ser amargo, doloroso, incluso terrible, porque no siempre la virtud es dulce. A veces la virtud nos
parece, con ese amargor, nos parece cruel, que hay virtudes que nos destrozan el corazón, que nos desconciertan, que nos desilusionan en la forma humana. Pero es entonces cuando el don de ciencia llega a producir en el alma el total desprecio a las cosas de la tierra para encontrarnos con la verdadera, con la que salva, con la corona incorruptible, con la purificación que es larga y tremenda que Dios hace para entonces poderla llevar y elevarla de forma excelsa al encuentro con Dios. Entonces, hermanos, cuando busquemos y pidamos al Espíritu Santo ese don de ciencia recibido desde el bautismo, es para que nos elevemos a Dios, dejando las cosas terrenas en segundo plano. Es por ello que a veces ese dolor que puede producir lágrimas por mi pecado, por mi pasado, por mis fallas, por las heridas causadas a los sacratísimos corazones de Jesús y María, llega una conversión más profunda. Si en tu vida has dado este paso, lo has experimentado, mi hermano, mi hermana, entonces ha sido el Espíritu Santo actuando en ti a través del don de ciencia. Y para continuar, me gustaría a mí volver a la parte de los efectos de este don, como bien decía José Manuel. También pues tendríamos que darnos cuenta que nos guía certeramente acerca de lo que tenemos que creer o no creer. Las almas en las que el don de ciencia actúa intensamente tienen instintivamente el sentido de la fe. Es decir, sin haber estudiado teología ni tener letras de ninguna clase, se dan cuenta en el acto si una devoción, doctrina o consejo o una máxima cualquiera está de acuerdo y sintoniza con la fe o está en oposición a ella. ¿No nos pasa, queridos hermanos, que a veces vemos gente muy sencilla, gente campesina por lo general o pues que no tiene una educación en escuela, por decirlo así, pero te dan certeza de situaciones de fe que uno ni siquiera puede entender? Entonces no tienen razones, pues no las saben, pero sienten una seguridad y una fuerza irresistible. Así es como Santa Teresa, a pesar de su humildad y rendida en sumisión a sus confesores y padres espirituales, nunca pudo aceptar la errónea doctrina de que en ciertos estados elevados de oración conviene prescindir de la consideración de la humanidad adorable de Cristo. También, bueno, otro efecto es que nos hace ver con prontitud y certeza el estado de nuestra alma. ¿Te acuerdan? Era lo que veíamos un poco más atrás, que nos daba razón de cómo estaba nuestro corazón, de incluso de nuestro pecado, de esas faltas y de esos defectos que a veces tenemos. Y también citando nuevamente a la hermosa Teresa de Ávila, dice, empieza a donde entra mucho sol, no hay telaraña escondida. Es decir, si el don de ciencia ilumina verdaderamente nuestra vida, nos vamos a dar cuenta en lo profundo cuáles son esas, pues, ¿cómo les diré? Para no decirlas tan feo, esas cositas feas, esos pecadillos, esas manchas negritas que están en la blancura. Eso es lo que nos hace ver. Otro efecto del don de ciencia es que nos inspira el modo más acertado de conducirnos con el prójimo en orden a la vida eterna. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, tenemos relaciones, ya sea de amistad o de familiares, o incluso nada más solo de conocidos, y no tenemos una relación que vaya de acuerdo, ahora sí que a nuestro fin último, que es el cielo? Hay veces que tenemos amistades que no nos hacen crecer y nosotros tenemos que irlas conduciendo al camino de Dios. O nosotros podemos ser piedra de tropiezo para otros que realmente quieren ir al cielo
y nosotros ponemos unos obstáculos en nuestras formas de relacionarnos. En un sentido práctico, el don de ciencia deja sentir su influencia sobre la misma vida de virtud de la prudencia. Un predicador, nos dice el padre Layamán, conoce por este don lo que debe decir a sus oyentes y cómo debe apremiarles. Un director conoce el estado de las almas que dirige, sus necesidades espirituales, remedios, faltas, obstáculos, ¿verdad? Y también, pues, un superior conoce de qué manera debe de gobernar a sus súbditos. Igual, un predicador, la forma en cómo debe hablar a los hermanos que lo escuchen. Los que participan más del don de ciencia son los más esclarecidos en todos sus conocimientos. Ven maravillas en la práctica de la virtud, descubren grados de perfección que son desconocidos de los otros. Ven de un simple vista si las acciones son inspiradas por Dios y conforme a sus designios. Tan pronto como se desvían un poco de los caminos de Dios, los perciben en el momento. Otro de los efectos es que nos desprende de las cosas de la tierra. Esto no es más que una consecuencia lógica del recto juzgar de las cosas que constituyen la nota típica del don de ciencia, lo que hablamos en su definición, ¿verdad? Todas las criaturas son como si no fueran delante de Dios. Por eso hay que rebasarlas y trascenderlas para descansar solo en Dios. Y solamente el don de ciencia da a los santos esa visión profunda sobre la necesidad del desprendimiento absoluto que admiramos, por ejemplo, en San Juan de la Cruz. Para un alma que está iluminada por el don de ciencia, la creación es un libro abierto, donde descubre sin esfuerzo la nada de las criaturas y el todo del Creador. Otro de los efectos del don de ciencia es que nos enseña a usar santamente de las criaturas. Es una derivación natural y espontánea del recto juzgar de las cosas creadas. A la luz resplandeciente del don de ciencia descubrimos sin esfuerzo la nada de las criaturas, su fragilidad, vanidad, su escasa duración, su impotencia para hacernos felices, el daño que el apego nos puede acarrear al alma y recordar otra época de su vida en las que estuvo sujeta a tanta vanidad y miseria. Y entonces sucede en nuestra alma un vivísimo arrepentimiento. Y podemos decir al miserere de manera espontánea: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, límpiame de mi pecado. Porque esto nos alivia y descarga el peso que nos abruma. Por eso a este don corresponde la bienaventuranza de los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Un cristiano, tú y yo, hijos de Dios, estamos arrebatados, persiguiendo las cosas de Dios, el camino de Dios, trabajando para la extensión del reino de Dios, y nos dejamos guiar bajo esa moción del Espíritu Santo. Es porque el Espíritu también está sobre nosotros y nos mueve hacia la voluntad divina, nos mueve hacia el bien mayor. Después viene una acción del don de ciencia. Es una acción que a nosotros, seres imperfectos, nos da el toque divino para poder comprender precisamente el querer de Dios a través del don de ciencia. Ahora los invitamos a escuchar brevemente las palabras del Papa Francisco con relación a este don de ciencia. Queridos hermanos y hermanas, hoy vemos otro don del Espíritu Santo, el don de ciencia. Esta ciencia no se limita al conocimiento humano de la naturaleza, sino que a través de la creación nos lleva a percibir la grandeza de Dios
y su amor por las criaturas. Este don del Espíritu Santo nos hace descubrir cómo la belleza e inmensidad del cosmos nos habla del Creador y nos invita a alabarlo. Al comienzo de la Biblia, se subraya que Dios mismo se alegró de su obra. Todo era bueno y el hombre era muy bueno. El don de la ciencia nos pone en sintonía con esta mirada de Dios sobre las cosas y la persona. Una mirada bondadosa y respetuosa que nos advierte del peligro de creernos los dueños absolutos de la creación, disponiendo en ella a nuestro antojo y sin límites. La creación no es propiedad nuestra, y menos aún solo de algunos, sino que es un regalo que Dios nos ha dado para que la cuidemos y la utilicemos con respeto en beneficio de todos. Si no cuidamos la creación, la destruimos. Y si destruimos la creación nos destruirá a nosotros. Recuerden aquel dicho: Dios perdona siempre. Nosotros los hombres perdonamos algunas veces. La naturaleza no perdona nunca y la maltratamos. Hermanos, pues con toda esta reflexión y meditación sobre el don de ciencia, los invito a que nos dispongamos a orar, pidiendo al Espíritu Santo la acción en nuestras vidas y en nuestra alma, sobre todo para dejarnos mover a través del don de ciencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles. Llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el dedo de la mano de Dios. Tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestra guía, evitaremos todo lo que nos es nocivo. Que por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga. Hemos escuchado el tema El don de ciencia en este programa de 7 días, 7 dones, con nuestros hermanos José Manuel Díaz y Daniela Ruelas. Mañana, un tema más del don del Espíritu Santo en el programa 7 días, 7 dones. Que Dios conceda los anhelos de tu corazón si son bendiciones para tu vida. Que tengas una bendecida noche y oremos al Espíritu Santo por los dones que queremos recibir. Que Dios te bendiga.